Porque si no hay oídos para oír, no vamos a lograr entender la palabra del Señor. No la vamos a oír pesadamente, la vamos a oír de cualquier manera. Pero miremos entonces 7:53 de Hechos. Hechos 7:53 está hablando Esteban ahí en su discurso apologético, es una defensa, y él está hablando acerca de la situación de los líderes del pueblo de aquel tiempo. Él está diciendo que los líderes no han logrado ver el tiempo que viven, no lo han logrado ver, no lo han logrado entender, no lo han logrado percibir. Y yo me sospecho que estamos por ahí nosotros también, porque fíjese que estaba viendo que solo 7 personas estaban en sintonía con Dios cuando Cristo vino a nacer a la tierra. 7, nada más. Estaba Zacarías, Elizabeth, su esposa, que recibieron la visitación para avisarles que de ellos, los 2 ancianos irreprensibles, iba a nacer un hijo que iba a ser el vocero, el que iba a llevar el mensaje, anunciando, abriendo camino al Hijo de Dios. Entonces ellos se enteraron porque estaban preparados para oír. No hubieran entendido semejante cosa si no hubieran tenido los oídos limpios. Esto no es de hisopo, no es de ir al que ve los oídos, al otorrino. Esto es de santificar los oídos, de limpiarlos. Hay oídos perversos, oídos profanos, humanos diría yo, y oídos santificados. Entonces, entre esos 3 tenemos que ir al último, a los que entendemos esto. Tendríamos que entregar ese órgano, no solo el oído externo, pero para que se abra el entendimiento, para que la palabra cuando venga entendamos cuál procede del Espíritu de Dios, qué palabra procede del Espíritu de Dios, y poder diferenciar entre un discurso humano, una enseñanza, diría yo, con buena intención, que es bueno porque añade conocimiento, pero la palabra que sale de la boca de Dios es la clave para poder crecer. No hay otra forma de poder crecer. Dice la Biblia que Dios es el que da el crecimiento, pero el crecimiento lo da Dios a través de la palabra que tiene vida, no el conocimiento intelectual. Entonces la palabra que tiene vida es la que lo hace a uno caminar en un momento dado. Una palabra hace la diferencia. Una palabra, una frase que salga de la boca de Dios hace que todo cambie, todo tome un giro sorprendente. Como la famosa frase que nos dio el Señor aquí, o allá en el Antiguo, o aquí fue ya, cuando me dijo: compren sin dinero y sin precio. Eso está en Isaías. El Señor no se sale del contexto de la palabra. Ahora, el asunto es, ¿cómo estoy uno listo para recibir esto? Pues era imposible en el tiempo que la recibí yo, esa palabra, era imposible comprar sin dinero, y siempre ha sido imposible comprar sin dinero, ¿verdad? Si usted va a comprar algo, va a tener que llevar el dinero porque no puede comprar. Pero cuando me habló el Señor de eso, estábamos en una condición peor,
porque habíamos rentado aquí el terreno del extremo de la esquina, habíamos rentado el otro allá, donde está el colegio, y necesitábamos construir, y no había cómo. Bueno, al grado que no teníamos, nos metimos a ese compromiso sin tener para firmar cómo hacer el contrato de arrendamiento. O tal vez fue como un atrevimiento, ¿verdad? Porque había alguien que nos donó un terreno y que después que firmamos todo el contrato para la construcción hasta aquí, se fue para Guatemala y lo fue a pedir de regreso. Porque ese terreno lo íbamos a vender nosotros. Es decir, la congregación, la asamblea general, él mismo y la esposa firmaron de acuerdo. Y yo no quería recibírselo, pero insistió, lloró para que se lo recibiera. Y entonces, pues lloró para que se lo recibiera, y porque era herencia de su padre. Yo le dije, no, hermano, no se preocupe, Dios proveerá. Y entonces se puso a llorar y me dijo, siempre que he querido yo apoyar la obra, no me reciben. Y bueno, al fin de cuentas le dije, mire, no tenemos para hacer ni la escritura de donación y la escritura de aceptación de la donación. Yo lo pago todo, Se lo pagó todo. Él fue con el abogado, fue a firmar, yo solo fui a firmar de aceptar a la donación. Pero él tenía otra intención. Su corazón no estaba en el proyecto, sino que lo que quería era que nosotros, cuando donó el terreno, que construyéramos ya por 4,5 kilómetros de los planes, el templo allá. Y como él sabía que la gente era de aquí, de allá del centro y de todos lados ahí, no se iba a ir. Y entonces él tenía preparado un pastor para ponerlo en mi lugar. Era una jugada pero cuando vio que no se le dio, entonces se fue con el pastor, con mi apóstol, a pedir el terreno de regreso, que yo lo había presionado para darlo. Y pues tuve que enfrentar tuve que presentar pruebas de que él mismo pagó todo, ¿verdad? Yo lo probé que no habíamos pedido nada. Y entonces nos quedamos en el aire, porque el terreno valía 90,000 colones y esto valía 118,000. Con eso dije yo, más lo que los hermanos den, yo creo que vamos a salir. Y ya sin el terreno, pues nos quedamos sin nada. Los hermanos empezaron a traer lo que tenían, lo que hallaban, se lo traían para ponerlo a disposición del Señor con un corazón amplio. Y entonces yo estaba muy, muy preocupado porque habíamos firmado letras de cambio, el contrato era un contrato ejecutivo, no era así nada más. El constructor estaba exigiendo ya la segunda letra y nada, no había, solo la primera dimos con lo que el pueblo trajo o llevó allá al antiguo templo antes de la ofensiva. Entonces, esta situación me angustió. Y yo oré a Dios y le dije, Señor, ¿y ahora qué hago? Ya me metí a un lío, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo hago ahora, Señor? ¿Qué hago? Y subiendo a la tarima allá para predicar un día domingo, el Señor me habló y me dijo, ve, compra sin dinero y sin precio. Pero, pues, ¿cómo? ¿Cómo comenzar cómo echar a andar ese proyecto? ¿Verdad? ¿Cómo bajarlo del conocimiento a la vida práctica? Éramos 200 y pico de personas, pero todos éramos, pues yo acababa de comprar el primer carro y viejo, ¿verdad? No, ni siquiera carro nuevo, lo que no teníamos. Y lo había logrado comprar con gran
sacrificio. Entonces no había cómo hacer para salir adelante, pero como Dios habló, de alguna manera nos dio la capacidad de esperar en Él, porque no teníamos a quién ir, como dijo Pedro, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras. Pedro había experimentado eso. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Así que no teníamos para dónde salir, yo no tenía para dónde salir. Ya estaban construyendo, ya estaban levantando las primeras Macomber. Era algo complicado porque yo pensaba hacer una galerita, pero los ingenieros que me asesoraron me dijeron: no, hermano, tirémonos en fe y ponga ahí en el contrato que cuando vayamos de aquí, nos llevamos todo. Pues, les dije yo. Pero cuando vi las cosas así físicas, santo Dios, ¿verdad? Pero esa palabra vino y empecé yo a decirle: Señor, ¿cómo? Y llegó la fecha del próximo pago y no había nada en el banco. Solo había unos pocos. Yo sabía más o menos cuánto había en el banco porque estaba pendiente de lo que el contador me daba y más o menos tenía idea cuánto había. Pero no alcanzaba ni para la mitad siquiera de la letra. Y llegué al banco y le dije: mire, a la cajera le dije: regáleme mi saldo, el saldo de esta cuenta, por favor. Y me dio el saldo. Y había más de la letra en el banco. Fíjese usted. Había más de la letra, pero nadie tenía el número de cuenta. Entonces, yo dije: bueno, esto ha de ser un error. Y me fui con la gerente de cajas y le dije: hágame un favor, ¿podría sacarme el saldo de esta cuenta? Yo pensé que el error era de la cajera y lo hizo ella y lo mismo. Entonces le dije: ¿podría extenderme un cheque de caja a nombre del constructor? Y me lo extendió. ¿Qué diferencia es cuando se oye la voz de Dios? Cuando llegaba el tiempo de la tercera letra, lo mismo, había la mitad o menos de la mitad. Entonces le dije al Señor: Señor, aquí está mi camionetía que la acababa de comprar, aquí está, la vamos a vender y con eso pagamos esta segunda, pero la tercera sí ya no había nada. ¿Con qué? La última. Pues volví a ir al banco, pedí el saldo y estaba arriba de la cantidad que teníamos que pagar. Otra vez, volví a pagar. Hice lo mismo, el mismo procedimiento, volví a pagar, pero dije: esto no sé cómo está pasando, porque nadie tenía la cuenta. No había gente con capacidad económica para dar cantidades así, y eran cantidades así, cabal lo que faltaba. Y yo fui al banco, me reuní con uno de los gerentes y le dije yo qué estaba pasando, que me estaban dando mal el saldo. ¿No está de acuerdo con su saldo? No, permítame ahorita. Y volvió, me dijo: no, así es. ¿Quiere que le dé un historial? Y me dio el historial, pero así es. Entonces yo lo dejé otra vez y me dieron el tercer cheque y con eso pagamos. Pero yo me quedé esperando medio año. Y después, a fin de año, dije: no, al cierre de fin de año de alguien era ese dinero y se lo pusieron a esta cuenta. Preguntaba, cada vez que iba al banco a depositar algo, a dejar algo, pedía el estado de cuenta porque yo tenía esa preocupación. Pero Dios empezó a trabajar así. Yo creo que Él fue a hacer cola ahí, ¿verdad? Para pagar eso, porque yo fui a preguntar cuando hicieron el cierre en junio y me dijeron: todo está bien. El diciembre alguien
Dios usó a alguien, pero nadie tenía el número de cuenta. Eso sí no se lo habíamos dado a nadie. No es como ahora que podrían pedirlo, pero no tenían el número de cuenta. Entonces, Dios proveyó eso, proveyó y nosotros empezamos a trabajar ya con créditos, siempre debiendo, pero siempre pagando. ¿Pagando de dónde? De la nada. O sea, Dios, cuando teníamos que pagar cuando teníamos que hacer cada pago en el banco, ya estaba. Pero los hermanos lo daban. Lo milagroso fueron tres operaciones, que yo creo que Dios mismo fue y remesó, o Dios movió a alguien que no quiso jamás decir que había dado ese dinero. Yo pregunté en público y nadie dijo nada, ni nadie consideré yo que tuviera la capacidad de financiar una cosa que estaba demasiado fuerte en un tiempo muy crítico, antes de la ofensiva. Cuando íbamos a trasladarnos para acá, fue la ofensiva. Y ya no pudimos reunirnos por 15 días. Imagínese usted, una iglesia tierna, no nos podíamos reunir hasta que pasó la ofensiva. Firmaron los acuerdos de paz, no sé qué fue lo que pasó, una tregua, no sé qué pasó, pero ya permitieron que viniéramos a la iglesia. Aparecieron todos los hermanos, fíjense, aparecieron. No fue como después de la pandemia, que no aparecen, ¿verdad? Pero aparecieron, fíjense, todos los hermanos aparecieron, todos. Y recuerdo que cuando llegamos aquí, había un destacamento militar aquí. Ya tenía baños, ya tenía todo, así que ellos usaron los baños y se vinieron aquí, se establecieron aquí durante Pero era como con lo fuerte que estuvo esto, era como para encontrar esto deshecho. Yo pensé que lo íbamos a hallar sin nada, deshecho, sin seguro, sin nada. Pero no, fíjese que solo una bala y de bajo calibre hizo un hoyito por aquí, ahí, en una lámina, y nada, esa cayó de regreso, ¿verdad? Solo le pusimos un parchito y nada más. O sea, todo esto ha ido caminando así. Nosotros hacemos los préstamos y Dios los paga a través de su pueblo. Primero a nosotros nos decían que esta era la iglesia de los pobres y por eso no venían muchos que sentían que tenían cierto estatus. Pero resulta que ahora dicen que no vienen porque es la iglesia de los ricos, porque todos tienen. Entonces, pero yo sí creo que Dios ha levantado gente, ha abierto las puertas a muchas personas, ha abierto la gente que entendió el mensaje de Dios. De hecho hubo familias que recibieron de inmediato el retorno de lo que habían dado. Un hermano que había hecho un préstamo para hacer un cuartito para su familia, ¿verdad? Para sus hijas. Resulta que de repente apareció su hermana en Estados Unidos que tenía 25 años de no saber de ella y le mandó una caja de ropa, dinero en efectivo y una máquina industrial. Así comenzó a funcionar esto. Durante la construcción como que se hizo un río y el río quedó funcionando, fluyendo, ¿verdad? Entonces, aquí la clave familiar, personal, ministerial, es eso, el oído.
que uno tenga la capacidad de oír una palabra de Dios y hacer la vida. Eso fue lo que pasó con Zacarías y Ana, que Ana era estéril, usted sabe, era viejita ya, y Zacarías también, pero oyó lo que le dijeron y lo creyó, y apareció Juan, el hombre más grande entre los profetas en el Antiguo Testamento. Luego, Simeón y Ana, que no eran sacerdotes, no eran de la tribu sacerdotal, pero estaban ahí en el templo. Yo no sé en qué lugar estaban ubicados, pero se habían dedicado los dos, no eran pareja, los dos eran como aparte, ¿no? Ella se había quedado viuda después de 8 años o 5 años de casada, y él también seguramente, y se metieron a buscar a Dios ahí, sin ser sacerdotes, sin ser hijos de Aarón. Pero les dieron, siempre hay espacio para el que quiere buscar a Dios. El que quiere buscar a Dios siempre encuentra un lugar donde buscarle, donde servir también. Porque ellos resulta que recibieron la noticia de quién era el niño que iba a aparecer. Ana recibió quién era el niño. Y Simeón recibió que era el Mesías y que iba a ver, antes de irse de la tierra, iba a ver con sus ojos la salvación de Israel. ¿Note usted cómo estaba ese hombre sintonizado con Dios? Luego María, que aceptó un reto que le volcó la vida, prácticamente le volcaría la vida. No había posibilidad de hacer una vida privada para ella con su esposo, con el prometido que tenía. Había ya un contrato de compromiso. Sin embargo, dijo ella, hágase, hágase conforme a su palabra. José, como era justo, mire, ahí están los detalles, como era justo, no quiso entregarla a los ancianos porque había resultado embarazada, sino que lo que hizo fue la quería dejar secretamente y se iba a ir, saber para dónde, Egipto, saber dónde. Pero no, le hablaron y entendió. Dijo, vaya. Imagínese usted que hizo su papel perfecto. Entonces van 6 y Juan, que siendo un niño empezó a ser instruido seguramente en la palabra, y siempre que presentó al Mesías, lo presentó y era su primo. Cualquiera hubiera dicho, aquí está mi primo, este es el Mesías. No, es mi Señor, decía. Este es el prometido, este es aquel del cual yo no soy digno, encorvado, de desatar la correa de sus zapatos. Miren la diferencia. Y era primo. ¡Hey, primo! ¿Qué tal, primo? Pero no, entendió la diferencia y eso que era el hombre más grande de los profetas. Entonces, cuando uno tiene los oídos circuncidados, cuando uno tiene los oídos entregados a Dios, de repente recibe una palabra que hace que su vida se transforme totalmente. Esto ha venido sucediendo con nosotros, y a veces pues desde el principio
Eh, Una palabra, solo que pues sí por lo sordo de uno no oye todas las que habla Dios, ¿verdad? Pero si hubiéramos oído eso, todo fuera a lo mejor mucho más, ¿verdad? Pero siempre que Dios nos ha hablado, nos ha hecho caminar lo que nos hemos destacado por un tiempo. Entonces, esa palabra que dice el Salmo 1, cuando dice, apártate del camino del consejo de los malos, del camino de los pecadores y de la silla de los escarnecedores, ¿qué está haciendo? Está diciéndole, es mesiánico, ¿verdad? Está diciéndole al Señor, no te juntes con los malos, ¿verdad? Para que seas como un árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae. Entonces, es un salmo mesiánico porque en ese verso, donde dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo, es el único en su género. De ahí todos hemos oído consejos de malos y hemos ido en camino de pecadores y a lo mejor también hemos participado en la silla de los que deforman la vida de la gente. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hoy? Que Dios limpie nuestros oídos para poder entender la circuncisión del corazón. Tienen que haber primero oídos circuncidados. Yo recuerdo muy bien que me llamaron de repente de Guatemala un fin de semana, el viernes me llamaron, hermano, dice, lo he contado yo otras veces, el viernes me llamaron, me dijeron, dice el doctor que se venga y que predique el domingo a las 10. Ese culto nunca, era rarísimo, solo cuando él salía lo dejaba delegado a alguien. Y esta vez me tocó. Y yo dije, ¿y ahora? Eran cerca de 12,000 gentes. Estaban sentados, acostumbrados a oír al doctor a esa hora. Entonces le hablé al Señor y le dije, Señor, ¿y ahora qué voy a decir? Y ay, ¿qué palabra llevo? Y yo recuerdo que tuve un sueño. Esa misma noche tuve un sueño. Y soñé que íbamos en un camino de tierra por el Petén. Y un carro iba adelante y iba saltando mucho y corriendo mucho adelante y de repente se le cayó una caja de cartón, se le cayó. Entonces yo me bajé de mi carro, me paré, me bajé y fui a ver qué tenía la caja. Se había roto la tapadera y se había caído su contenido. Y vi que tenía aretes de 3 clases. Aretes. Fíjese. Aretes de bronce, aretes de plata y aretes de oro. Entonces yo los recogí con todo y tierra, ¿no? Lo recogí con todo y tierra, todo. Dije, este pobre hombre este hombre, ¿cómo va a pagar eso? Y casi lleno de más de tierra que de lo que había, pero los junté todos, vi que no quedara nada, los metí a mi carro y empecé a correr atrás, pero ya no lo alcancé. Entonces Dios me dijo que fuera y les pusiera aretes, fíjese usted, a los que me iban a oír el mensaje. Porque unos iban a tener, porque todos habían oído un montón de cosas, ¿verdad? Siempre en las congregaciones se oyen muchas cosas. Eso es normal en las congregaciones, no debe alarmarnos. Que uno le ponga oídos, eso es otra cosa, ¿verdad? Eso sí contamina el oído, lo puede bajar desde un oído santo a un oído profano y después hacer un oído contaminado, que no puede percibir las palabras de Dios.
Yo me recuerdo que esa vez yo preparé mi traje. ¿Por qué no nos fuimos el sábado? Yo no sé. Creo que tenía algún compromiso. Pero ¿por qué no nos fuimos el sábado? No, nos fuimos el domingo en la madrugada. Y yo tenía mi traje en la puerta, colgado así, solo para pasarlo trayendo y meterlo al carro. ¿Por qué no lo metió al carro de una vez? Pero me llevo el traje y no me llevo la camisa. La corbata sí la llevaba, pero la camisa no. La camisa blanca no. Y eran las 10:30 el culto. Yo llegamos bien, pero Pais estaba cerrado. Los Pais, que eran los grandes supermercados de ese tiempo, los Walmart de ahora, y tuvimos que esperar en el parqueo con una angustia que abrieran Pais. Solo abrieron y me fui corriendo a donde estaban las camisas, vi mi talla y la agarré, pero no vi la talla de la manga. Solo vi la talla de aquí, ¿verdad? Y no vi la talla de la manga. Yo agarré y la pagué y salí corriendo a la casa de mi suegra, ponérmela, medio plancharla, me la puse y era 34, 35. Era para José más o menos, ¿no? la manga, ¿no? Así que me salió una cosa aquí, ¿verdad? Y no podía, no. Yo iba deseando subir al púlpito porque llevaba palabra. Yo sabía que esa palabra me la habían dado. Yo no estaba pensando en el Petén, no estaba pensando en aretes, no estaba pensando en nada. ¿Quién iba a estar pensando en eso? Afligido estaba yo por el mensaje que tenía que llevar. Pero tenía sentido, en el sentido que unos eran de bronce y el bronce estaba en el atrio. ¿Sí? En el atrio. Todo era de bronce en el atrio. Entonces había gente que era la mayoría. La cantidad de aretes de bronce eran muchos. Los de plata eran menos. Y los de oro, mucho menos. Entonces me dijo el Señor, ve y ponlos en los oídos, porque este pueblo se ha contaminado sus oídos. Esta palabra lo va a limpiar. Y va a haber un grupo muy grande que se va a quedar oyendo la voz de Dios, la voz mía, pero desde el atrio. Otros que eso es palabras, casi palabras de sentencias, ¿verdad? Y salvación nada más, puramente salvación, y lo más general, ¿verdad? Pero van a haber otros que van a oír palabras de redención. Esa es la palabra, la plata, la redención. Y me dijo, pero van a haber unos pocos que van a oír palabras del lugar santísimo, palabras que eternizan. Palabras, van a oír la palabra y se van a eternizar. Y pues yo quería subir, pero con la manga hasta aquí, hermano. Mire, yo no podía, yo ahí me la jalaba de aquí y cuando le movía el brazo, se volvía a salir otra vez. A última hora dije, bueno, voy a subir, así que, pues sí, ¿verdad? Entonces, mi corbata sí estaba bien, todo estaba bien combinado, pero con la manga hasta aquí, aquí. Una incomodidad espantosa. Me fue a traer un anciano y me subió a la plataforma, a la tarima. Está ahí arriba, que a multitud de gente, hermano, adorando. Y yo dije, Dios mío. Ya cuando me iban a dar el tiempo, se levantó un anciano que yo nunca lo había oído profetizar. Y dijo, así dice el Señor, hoy yo he traído palabra de tierra lejana, palabra que
circuncidará los oídos de mi pueblo, los limpiará y los dejará aptos para oír palabra que sale de mi boca. Algo así, ese es el contexto. Dije, entonces pues, no. ¿Cómo si yo jamás había visto profetizar a ese anciano? Entonces quería decir que Dios estaba confirmarme para que yo predicara con seguridad. Mire, ese día, hermano, fue una ministración de Dios impresionante, impresionante. La gente entendió que había oído cosas, que le habían cerrado los oídos para oír. Y de hecho, hermano, se hace común de tal manera nuestros oídos cuando nos ponemos atención a cosas que nos hablan, pero no es nada probado, pues. Solo, y uno como que le gusta oír eso. Y eso hace que los oídos se contaminen y se cierren para oír palabra de Dios. Palabra que hace la diferencia con una frase. Una frase. Una sola palabra puede revolucionar la vida de una persona y hacerla caminar cantidad. Puede revolucionar una familia, puede revolucionar una iglesia, una misión entera. Es Dios el que da el crecimiento, amados. Esto no es por que uno se prepare intelectualmente y hay que estar preparado para toda buena obra. ¿Cómo no? Pero la palabra que da el crecimiento es la palabra viva, la palabra rema, la palabra que sale en ese momento y en esa circunstancia de la boca de Dios y hace. Y uno la agarra, ¿no? Porque allá la gente estaba preparada para oír, oyeron el mensaje y lo recibieron. Fue algo fuera de serie ver ríos, pero ríos de gente llenar los pasillos, que ya no entraron adelante, pero que se quedaron en los pasillos, tirados, postrados, llorando, gritando y recibiendo liberación en esa congregación tan grande. Fue una visitación, pero es cuando habla Dios. Es cuando habla Dios. Cuando habla Dios todo cambia, hermano. Pero hay que poderlo oír. Por eso no quise hablar de la circuncisión hoy, porque entendí que para que vaya una palabra por el Espíritu, un cuchillo espiritual, diríamos, un cuchillo sacerdotal que pueda abrir el prepucio del corazón, tiene que entrar por el oír de la palabra de Dios, porque por el oír viene la fe y por el oír de la palabra de Dios. Así es la cosa. Entonces yo creo con todo mi corazón que hoy Dios va a hacer una obra en nuestros oídos, porque hemos oído de todo, hermano, de todo. Mire, una de las razones más complejas que yo veo con los hermanos que no han regresado a la iglesia, en algunos casos es todavía por temores, pero ya muy lejos, ya está como controlado hasta cierta manera esto, que hayan oído infinidad de voces a través de las redes sociales, que han oído muchas voces y que ya difícilmente puedan reconocer la voz del pastor que está delegado para cuidar sus almas. Eso es un riesgo que tienen todas las iglesias del Señor en el mundo, no es nuevo pacto, es el riesgo de todas las iglesias del mundo, que en este tiempo las redes sociales florecieron
en materia de predicación, pero la herejía floreció también, el sensacionalismo floreció juntamente con la buena palabra. Pero ¿cómo hacer para entender cuál es la buena palabra? ¿Cómo hacer para comprender eso? Solo teniendo el oído circuncidado. Y en algún momento de la vida hay que detenerse uno y entregar esos órganos a Dios y ya no prestarlos más para oír lo que no conviene oír. No que nos cerremos a hablar con los hermanos, no, pero no, una cosa es, uno tiene puerta en los oídos, hermano, uno puede oír las cosas y no recibirlas, o oír y pedir una prueba de lo que puedan hablar. Digamos, están hablando de algún hermano, bueno, ¿tiene alguna prueba? O mire, ¿por qué no va a hablar con el pastor? ¿Verdad? Sugerirle, como es una hermana muy conocida, que ya se fue con el Señor, llegaron a su casa algunas personas y le fueron a hablar mal de alguien. Y se les quedó viendo, dice, así al rostro. Y les digo, mire, ¿y ustedes qué creen? ¿Cara de qué me han visto? ¿Me han visto cara de basurero? ¿Que están echando basura en mi oído? Yo no recibo nada de eso. Pues se fueron, ¿verdad? Ya no tuvieron mercado donde vender. Entonces, pero nosotros hemos oído cuántas cosas se oyen afuera, se oyen adentro, noticias horrorosas, y cuántas cosas podrían haber hecho que nuestro oído sacerdotal se perdiera. Se pierde el oído sacerdotal, se pierde el oído que recibe la comunicación de Dios para el pueblo. Y se pierde el oído del pueblo que recibe esa comunicación también. Se pierde. Ya se oye borroso, no se entiende, no se logra entender. Y eso es un riesgo que todos lo tenemos. Entonces hoy sería muy bueno que pues examináramos cuándo fue la última vez que oímos una palabra de Dios, no que impactó nuestro corazón, sino que nos hizo crecer, caminar. Eso es lo que tenemos que ver. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última palabra que nos incendió el corazón? Que nos quebró, que nos hizo llorar y que nos hizo tomar grandes resoluciones de corazón. ¿Cuándo fue? Y de ahí hay que partir, porque a lo mejor estábamos muy cómodos en un campamento y ahora va a haber que continuar, porque a mí me hablaron y me dijeron que dejáramos lo que queda atrás. Eso de hecho va a ser en eso está basado el plan operativo de 2023, en dejar lo que queda atrás. Si todo lo que oímos, va a haber que tomar una decisión y dejarlo ahí, ¿verdad? Porque si no vamos a vivir de la historia, probablemente de los buenos tiempos, ¿no? Porque eso fue lo que yo recibí, que íbamos a estar como oyendo de los buenos tiempos, pero no es asunto de oír de los buenos tiempos, es asunto de volver a retomar, que se mueva la nube, que hable Moisés y que el pueblo levante el campamento y empiece a caminar el arca. Eso es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio no es para gente estacionada, pero hay tiempos en que se queda en un lugar mientras aprende
una lección. Una vez aprendida la lección, de repente se empieza a mover la nube, ¿sí? Se oye la voz de Moisés que dice: levántate, oh Dios, y sean esparcidos tus enemigos, sean como el tamo que arrebata el viento, y el ángel de Jehová los acose. Por un camino vengan y por 7 sean tornados. Eso era lo que decía Moisés cuando se levantaba el campamento, y entonces el pueblo oía la voz de Moisés, pero que venía del cielo. Y entonces ese pueblo levantaba el campamento y empezaban a caminar en el orden que venían caminando. A lo mejor ahí se quedaban cientos muertos, porque el examen siempre, después de un campamento, hubo un examen. Siempre. Y yo me temo que la pandemia haya sido un examen ahora. Me temo. No estoy diciéndole que así es, pero me temo. Me temo que nos haya capturado lo más débil del rebaño, Amalek. Me temo que haya sido el examen final para movernos de campamento, porque repentinamente, sin estar yo pensando en nada así, veo que el templo, no este, sino otro, que no lo conozco, lo he visto varias veces, pero no es este. Vi que estaba lleno de hojas secas. Y los hermanos diáconos habían venido a hacer limpieza, pero solo habían agarrado una parte y ahí pusieron las sillas. Pero todas las hojas secas estaban, pero de este grueso, como en el tiempo del otoño en Estados Unidos, ¿verdad? Que se llenan no cuesta recoger toda esa cantidad de hojas bolsadas, que hay que buscar dónde ponerlas porque no las recogen, no es basura, hay que buscar dónde o pagar para que se las lleven. Pero las hojas secas son la gloria del ayer. Y mucho pueblo está viviendo las últimas experiencias que tuvo hace tiempo. Pero ya nuevas, frescas, experiencias frescas ya no tiene. Ya no tiene. ¿Se ha mantenido? Sí, pero parado sobre las hojas secas. Entonces yo creo que este es tiempo de movernos. Es tiempo de movernos. Es tiempo de ponernos en orden. Es tiempo porque esa palabra para mí fue muy clave, y entendí que Dios quería mover el campamento hacia a nuevas experiencias. Y ustedes son el liderazgo, la mayoría. Entonces, si el liderazgo no entiende lo que vamos haciendo o lo que Dios quiere, lo más seguro es que el pueblo va a entender menos. El liderazgo es como el cuello, es como la barba y el cuerpo, ¿no? La cabeza, la barba y hasta el borde de las vestiduras. Pero si no hay barba, no hay honores, no hay honor, no hay experiencia en el pueblo, porque la barba es tipo de experiencia, es tipo de honor. Es tipo de señorío, ¿verdad? Si no hay honor en la barba, no va a haber en el resto del cuerpo. Lo que viene de la cabeza debe pasar por ahí. La cabeza es Cristo y nosotros somos esa parte sacerdotal. Entonces tenemos que estar unidos orgánicamente con la cabeza. Y esa unión orgánica es el Espíritu Santo. Y por eso es que
deberíamos estar oyendo la voz, deberíamos saber qué está pasando en el cielo, por lo menos lo que es lícito saber. No cuando va a venir el Señor, qué está pasando. No, lo que es lícito saber, la revelación lícita, lo que nos dejó para que entendiéramos. Deberíamos saberlo. Entonces tenemos que prepararnos, porque si nos van a mover de campamento, ya hubo un examen, solo está esperando. A unos ya les dio el resultado y a otros no les han dado el resultado todavía. Por favor, esté de pie. Y voy a pedir que nos ayude, hermano Luis, con el piano. Vamos a ministrar, pero vamos a ministrar, diríamos, a los que